por el emperador, por la redención, por los guerreros mantis. Con este grito de guerra comenzamos el vídeo de lore de esta semana, que fue en su día una petición de Tinga 223 y que salió ganador en la votación de la pestaña de la comunidad. Antes de comenzar, deciros que a pesar de la interesante historia que tiene el capítulo, apenas hay imágenes de los guerreros mantis en internet, por lo que al igual que hice con los caballeros de sangre, he tenido que utilizar imágenes de otros capítulos. En fin, bienvenidos a mi canal y allá vamos. Conocidos desde hace mucho tiempo en el segmentum Ultima por su astucia, el capítulo de los guerreros mantis es ciertamente uno de los defensores más desconocidos del imperio de la humanidad. Como ocurre con otros muchos capítulos a los que se les ordena que actúen como centinelas de las lejanas fronteras o llevar a cabo vigilias en los oscuros lugares remotos de la galaxia en donde aguardan las más oscuras amenazas, los guerreros mantis estuvieron solos durante mucho tiempo, sin apenas variar en su autonomía y sin que ningún aliado acudiera a su ayuda. Esta persistente soledad cambió en el 587 del milenio 41, cuando, por edicto de los altos señores de Terra, los guerreros mantis y sus protegidos dentro del cúmulo de Endymion fueron incorporados a la reciente formada alianza de capítulos de marines espaciales conocida como los Guardianes del Torbellino. Con este cambio en su estado, llegó por primera vez en su historia una alianza de larga duración con dos capítulos poderosos y muy distintos en aspecto y cultura: los Garras Astrales y los Lamentadores, además de también la Guardia del Osario. Por desgracia, esta alianza resultaría ser los cimientos de la destrucción de los guerreros mantis. Al igual que suele ocurrir con muchos otros capítulos astartes de oscuro origen, muchos de los detalles concernientes a la historia del capítulo y a la disposición inicial de los guerreros mantis han desaparecido de los registros imperiales oficiales. Las leyendas y tradiciones que los propios guerreros mantis conocen acerca del asunto se han entrelazado tanto con mitos y densas alegorías que resulta casi inútil el intentar extraer cualquier clase de información. El registro más temprano existente en los archivos imperiales que puede guardar alguna relación con los guerreros mantis puede hallarse en el Libris Gloriana, escrito en el 93 del milenio 36. Si bien la información ha sido repentinamente suprimida y censurada por las autoridades imperiales, por lo que muchos dudan de su veracidad. En dicha colección de volúmenes se menciona a una legión guerrera de los manos de la octava fundación, del linaje del Gran Khan y del de sus hijos los invasores, lo que situaría en sus orígenes a mitad del milenio 34. Los primeros registros históricos verdaderamente fiables referentes a los guerreros mantis proceden del 455 del milenio 38, cuando el Magos Invilgia del Mechanicus reseñó haber recibido un diezmo de semilla genética procedente de los guerreros mantis. Esta prueba indica que el capítulo ya había situado su base en el cúmulo de Endymion, ya que consta que la recolección sufrió de grandes retrasos provocados por las hostiles condiciones locales de la región. Esta prueba, combinada con otras muchas pistas como la presencia del capítulo en los mitos de los pueblos indígenas de los planetas Lastrati y Hu, indica que los guerreros mantis habían estado presentes en el cúmulo de Endymion como sus guardianes los últimos 1000 años estándar. El carácter de los guerreros mantis siempre ha podido ser definido como fundamentalmente distante, sin interesarse en lo que ocurría en el extenso imperio, excepto cuando los diversos sucesos se cruzaban con sus propios asuntos o con los asuntos de las regiones de la frontera imperial que estaban a su cargo. De hecho, en los días previos a que recibieran las órdenes de los altos señores de Terra de unirse a los Guardianes del Torbellino, su único contacto real con otras organizaciones imperiales era con el capítulo de la Death Watch, al cual los guerreros mantis enviaron muchos astartes a lo largo de los años, ya que tenían intereses similares en contener y eliminar las miriadas de amenazas chenos
en la zona del Torbellino y en los páramos de Golgotha. Y ahora vamos a hablar sobre el evento que cambió drásticamente la vida del capítulo para el resto de sus días: Guerra de Badad. Durante la Guerra de Badad, los guerreros Mantis se aliaron con sus compañeros renegados, los Garras Astrales y los Lamentadores, además de con el capítulo de los Ejecutores. La razón por la que lo hicieron fue sencilla. Después de haber estado tantos años en la soledad, los guerreros Mantis valoraban la hermandad que mantenían con el resto de capítulos de la Alianza más que cualquier otra cosa. Y cuando vieron cómo uno de sus aliados era atacado por el propio Imperio, se lo tomó como una ofensa contra su propio capítulo. En el 904 del milenio 41, los guerreros Mantis se ganaron el deshonor de haber sido la primera fuerza separatista en abrir fuego contra sus compañeros astartes cuando estos atacaron y capturaron la nave Heraldo Rojo del capítulo de los Halcones de Fuego. En el 905 del milenio 41, tras la casi destrucción de los Halcones de Fuego por parte de los Guardianes del Torbellino, fuerzas provenientes de los capítulos de los Escorpiones Rojos, los Salamandra, los Aves de Presa y los Ángeles de Fuego se unieron a los supervivientes de los Halcones de Fuego y los Marines Errantes para sofocar la rebelión. En el 906 del milenio 41, la tragedia cayó sobre los guerreros Mantis. Mientras las fuerzas leales y separatistas parlamentaban bajo bandera de tregua en el planeta Grief, Luf Huron y sus Garras Astrales lanzaron un ataque por sorpresa contra los Escorpiones Rojos, en el que tanto el señor del capítulo de los Escorpiones Rojos como el alto Lord Comandante Berant Ortis y el antiguo señor del capítulo de los Guerreros Mantis, Jarvan Sartak, murieron durante el combate. Esto llevó a que los guerreros Mantis redoblaran sus esfuerzos en el conflicto, luchando en campañas de guerra de guerrillas contra las fuerzas leales que eran superiores en número, empleando así en ocasiones técnicas de ataque y huida a gran velocidad. La mayor de estas emboscadas se produjo en el planeta Belorofon Fall, en donde destrozaron al capítulo de los Marines Errantes. Sin embargo, con el tiempo, la fuerza de los guerreros Mantis fue disminuyendo severamente. Existen pruebas que indican que, ya en el 908 del milenio 41, el capítulo había empezado a albergar dudas acerca del rumbo de la guerra y de las auténticas metas y alianzas de Luf Huron y los Garras Astrales, pero ya se había derramado demasiada sangre por aquel entonces para que el orgullo del capítulo les permitiera otro curso de acción que no fuera a dar una conclusión violenta al conflicto. El final de la rebelión de los guerreros Mantis llegó cuando el salvaje capítulo de los Charadones, el cual se había unido posteriormente a los leales, asaltó frontalmente Tranquility II, aplastando definitivamente la última resistencia de los guerreros Mantis. Sin embargo, el capítulo separatista golpeó tan duro como recibió, ya que al final 300 hermanos de batalla consiguieron sobrevivir al conflicto para enfrentarse al juicio y justicia del emperador. Tras la Guerra de Badad, se juzgó a las restantes fuerzas separatistas de los capítulos de los Garras Astrales, los Ejecutores, los Guerreros Mantis y los Lamentadores ante una corte consistorial compuesta especialmente por miembros de entre sus pares en el Adeptus Astartes. En el juicio, los guerreros Mantis admitieron que habían sido engañados por el corrompido por el caos Luf Huron para ayudarle en su rebelión en lugar de defender su estado tradicional de autonomía como ellos creían. La corte consistorial declaró culpables a todos los capítulos que tomaron parte en la secesión de Badad del cargo de haber violado tanto las directrices del Codex Astartes como los antiguos juramentos establecidos para con el emperador. En el caso de los guerreros Mantis, fueron hallados culpables de rebelarse contra el imperio, no por alojar intenciones traicioneras, sino por haber sido engañados y manipulados sin darse cuenta
por el tirano de Bagdad. Como castigo, los guerreros mantis fueron sentenciados a llevar a cabo una cruzada penitente de 100 años de duración, y a Khoisan Neotera, el entonces señor del capítulo de los guerreros mantis, se le retiraron los honores y la armadura y fue encerrado en aislamiento perpetuo. Por otro lado, como parte de su cruzada penitente, los guerreros mantis renunciaron a su tutela sobre el mundo del cúmulo de Endymion, pasando este a ser responsabilidad del capítulo de los Carcharodontes. Durante sus años de cruzada, las reservas de marines espaciales del capítulo llegaron casi a niveles críticos, debido a los continuados conflictos y el castigo de no poder reclutar nuevos neófitos. Sin embargo, tras la batalla de Herodian IV en el 999 del milenio 41, en la cual los guerreros mantis ayudaron a defender Herodian IV de la incursión de la flota enjambre tiránida, los guerreros mantis recibieron la bendición del emperador y el permiso para poder volver a reclutar neófitos. A día de hoy, el capítulo sigue teniendo pocos marines y muy pocos de sus hermanos han sido aceptados en las filas de los Guardianes de la Muerte, Deathwatch, a pesar de que en el pasado era uno de los capítulos que más hermanos enviaba. Además, para muchos otros capítulos de marines espaciales, los guerreros mantis siguen siendo unos traidores. Y sin embargo, a pesar de todo, como bien dice su grito de guerra, los guerreros mantis siguen luchando sin cesar para ganarse la redención. Y ahora vamos con las acciones notables del capítulo. La caza de Khafra el Antípata, año 330 del milenio 39. El cardenal Khafra, quien había sido corrompido por el caos y había fundado un culto secreto del caos dentro del Adeptus Ministorum, fue descubierto cuando fracasó su intento de asesinar al eclesiarca Niber Basile, lo que llevó a Khafra el Antípata y sus cultistas a huir durante décadas de la justicia imperial, causando una ola de destrucción a través del segmentum solar a medida que escapaban. Los guerreros mantis descubrieron que el Antípata se había refugiado entre los renegados del caos que habitaban en los páramos de Golgotha. Durante la cacería que llevaron los guerreros mantis en dichos páramos, estos descubrieron la fortaleza de Khafra entre las ruinas preimperiales del mundo letal de Parasis. Los guerreros mantis se infiltraron en las asquerosas junglas fúngicas que rodeaban la fortaleza y derrotaron a un ejército de mutantes y herejes 5 veces superior al suyo, antes de capturar finalmente al propio Khafra, convertido ahora en un necio mutante del caos. El Antípata fue entregado a la Inquisición y por dicha acción los guerreros mantis se ganaron la gran gratitud de la eclesiarquía. El flagelo de los lores esclavistas, 901 del milenio 40. En los siglos anteriores a la alianza de los Guardianes del Torbellino, el número de ataques de los renegados del caos y de los llenos de la zona del Torbellino alcanzó su máximo nivel en 2000 años estándar. Superados aplastantemente en número, los guerreros mantis se vieron forzados a emplear tácticas creativas y de gran inteligencia para poder luchar, atrayendo a sus enemigos a emboscadas donde pudieran llevarlas a cabo y buscando pelear tan solo cuando de verdad dispusieran de la ventaja. Aunque esto funcionó bastante bien cuando se trataba de orcos y corsarios del caos, los piratas Eldar oscuros, conocidos como los lores esclavistas, eran algo completamente diferente. Crueles y sádicos, más allá de lo inimaginable para cualquier ser humano, los Eldar oscuros eran seres de sombra y niebla, demasiado móviles y elusivos como para poder ser atrapados con facilidad por los guerreros mantis. Tras la muerte de 60 astartes de los guerreros mantis en un fallido intento de defender la principal ciudad santuario del mundo feudal de Tranquility II
de un asalto de los Eldar Oscuros, el capítulo decidió dedicar todos sus recursos a la destrucción de los lores esclavistas. Con la ayuda de sus bibliotecarios, famosos por sus habilidades para la intriga y el engaño, los guerreros Mantis idearon un costoso plan para derrotar a los Eldar Oscuros. Extendieron por toda la región el rumor de que defenderían el mundo desértico de Tranquility II, con todos los recursos a su disposición, y situaron naves adicionales de la flota del capítulo guardando el sistema. Después, reunieron a la mayoría de la escasa población del planeta, apenas 1 millón de personas, en un campamento defendido por 2 fuerzas de marines espaciales, una altamente visible y la otra escondida entre las arenas de los desiertos del planeta. Cuando los guerreros Mantis recibieron noticias de ataques de distracción de los Eldar Oscuros llevados a cabo sobre la colonia mineral espacial de Sicard, el capítulo ordenó a su flota abandonar el sistema Tranquility y dirigirse a Sicard, dejando aparentemente el planeta completamente desprotegido. Cuando los Eldar Oscuros predeciblemente atacaron Tranquility creyendo que los guerreros Mantis habían tragado el cebo, los marines espaciales aguardaron pacientemente hasta que los Eldar Oscuros se dedicaron por completo al asalto, matando o capturando centenares de inocentes antes de que los guerreros Mantis surgieran de entre las arenas del desierto para enfrentarse a su enemigo, y los destructores de clase Cobra, que habían sido enterrados meses antes, dispararan sus torpedos a bocajarro contra las naves y deslizadores de los Eldar Oscuros. Las cabezas de fusión de los torpedos dañaron gravemente las naves ligeramente blindadas de los lores esclavistas, y éstas escaparon inmediatamente, dejando a sus camaradas de la superficie para ser masacrados por los enfurecidos marines espaciales y las tribus de los desiertos de Tranquility. Pero la cosa no acabó ahí, ya que el plan de los guerreros Mantis iba incluso más allá, y justo cuando las naves de los Eldar Oscuros llegaban al exterior del sistema, apareció la flota del capítulo de los guerreros Mantis, que había hecho como que partían hacia Sicard, pero que nunca lo habían llegado a hacer. Lo que quedaba de la flota de los Eldar Oscuros quedó destruida, acabando para siempre con la amenaza que esta cábala de los Eldar Oscuros suponía. Batalla de Herodian IV, 999 del milenio 41. Los guerreros Mantis respondieron a una llamada de auxilio procedente del planeta Herodian IV, el cual estaba siendo atacado por una flota enjambre tiránida escindida. Con su intervención, los guerreros Mantis consiguieron evacuar 270.000 personas fuera del planeta, pero la segunda compañía quedó gravemente dañada al defender una estación del Adeptus Mechanicus, situada en el planeta antes de la llegada de un equipo de eliminación de los Guardianes de la Muerte. Tras la exitosa defensa del sistema Herodian contra los tiránidos, la Inquisición determinó que las acciones de los guerreros Mantis habían restaurado en ellos la bendición del emperador, por lo que se les permitía de nuevo volver a reclutar neófitos para reponer sus pérdidas. Semilla genética. La semilla genética de los guerreros Mantis ha desarrollado con el paso de los milenios un defecto o mutación, ya que la semilla genética del implante Preomnor no funciona como es debido. Por ello, cuando un guerrero Mantis adopta cierto estado mental, la glándula del Preomnor segrega una potente neurotoxina que cambia de forma permanente la fisiología de las Astartes. El marine espacial afectado se ve saturado por la sensación de necesitar perdón por sus muchos pecados y defectos, así como por una reverencia maximizada por el emperador. La neurotoxina también altera el sentido del espacio y el tiempo del marine espacial, incrementando su tasa de reacción neuronal hasta llegar a un nivel casi precognitivo alcanzado tan solo por algunos psíquicos.
También aumenta en gran medida la fuerza sobrehumana del Astartes. Para un mortal podría parecer que el Astartes queda desconectado momentáneamente antes de que ocurra algo. Desgraciadamente, este don maravilloso tiene un alto precio. Los cambios fisiológicos son irreversibles y la vista del Astartes queda tunelizada hasta el punto de no ser capaz a partir de entonces de percibir nada en su campo de visión que no sea un enemigo o un objetivo. Los guerreros mantis llaman a este estado mental la niebla de batalla. Cada compañía de los guerreros mantis tiene una unidad de hermanos de batalla que se han entregado en cuerpo y alma al emperador, y debido a sus actos de fe han entrado en la niebla de batalla. Estas unidades reciben el nombre de mantis religiosa. Doctrinas de combate. Los rasgos nativos de los guerreros mantis mejoran y se afinan aún más al convertirse en hermanos de batalla de pleno derecho. Tras conseguir décadas de experiencia de combate en el campo de batalla y despertar la ferocidad inherente en la semilla genética de sus progenitores. Al contrario que sus ancestros los cicatrices blancas, sus salvajes corazones se ven templados por un rasgo de oscuro miticismo, lo que los hace maestros de las guerras de guerrillas y las incursiones. Siempre intentan evitar el combate directo a través de los engaños o la astucia para obtener la máxima ventaja táctica antes de desencadenar la furia de su asalto. El ataque de los guerreros mantis es similar a una galerna repentina que aparece y desaparece sin previo aviso, dejando solo una devastación en su estela. Organización. Al contrario que sus progenitores, los cicatrices blancas, las técnicas de despliegue y organización del capítulo de los guerreros mantis obedecen lo mejor posible las ordenanzas del Codex Astartes. Actualmente, los guerreros mantis disponen de una unidad especial de combate dentro de su capítulo, conocida como los Mantidae Orantes, un grupo de guerreros encargados con la misión de rastrear y acabar con los renegados garras astrales, que actualmente reciben el nombre de Corsarios Rojos, y los cuales fueron responsables de engañar a los guerreros mantis. Estas unidades de élite reciben un entrenamiento especial adicional no aplicado a los astartes normales, y se les puede reconocer por los extensos tatuajes serpentiformes que recorren sus cuerpos y llegan hasta su cuello. Por otro lado, los hermanos de batalla de los guerreros mantis veteranos de la campaña de Tranquility, que representó el final de la guerra de Badad, fueron reunidos en escuadras de francotiradores conocidos como escuadras francotiradores de Tranquility. Estos marines espaciales son famosos en todo el imperio por su uso de los rifles francotiradores y por sus servoarmaduras atrigadas a rayas amarillas y negras, empleadas originalmente como camuflaje en los entornos desérticos de Tranquility II, y que ahora son una marca de distinción para ellos. Cúmulo de Endimión. El cúmulo de Endimión es la región estelar compuesta por 20 planetas que se le encargó proteger a los guerreros mantis como parte de los guardianes del torbellino. El cúmulo estaba localizado en una ubicación astrográfica increíblemente peligrosa, con los horrores de la fisura disforme del torbellino situado tras él y los páramos de Golgotha, infestados de chenos entre el cúmulo y los mundos del corazón del imperio. Debido a la proximidad del cúmulo al torbellino, existían muy pocas rutas disformes estables que entraran o salieran del cúmulo, y las que lo eran estaban plagadas por tormentas disformes o ataques chenos o demoníacos. Los guerreros mantis sirvieron como guardianes del cúmulo, protegiendo a sus gentes durante miles de años, aunque en lugar de establecer su fortaleza monasterio en un único planeta, prefirieron fundar un puñado de pequeños bastiones y torreones de guardia por toda la región. Sin embargo, la mayor y más importante base de los guerreros mantis en el cúmulo se encontraba en una región del mundo letal de Tranquility III, llamada por el capítulo el Valle de los Nueve Vientos. La base era utilizada principalmente como una área de entrenamiento para los iniciados y los neófitos del capítulo.
muchos de los cuales eran reclutados de entre las gentes del cúmulo de Endymion, los cuales creían que los guerreros mantis eran los espíritus personificados de insectos guerreros enviados por el dios emperador. Y ahora vamos a hablar de la apariencia del capítulo. Todos los marines espaciales del capítulo parecen tener los ojos verdes y largo cabello negro, indudablemente una respuesta fenotípica a la semilla genética derivada de la del capítulo de los cicatrices blancas. Los Mantidae orantes son reconocibles por los tatuajes serpentiformes que recubren su cuerpo y se extienden hasta sus cuellos. El esquema de color del capítulo era originalmente verde y amarillo, pero ha cambiado a un verde brillante con hombreras y placas frontales doradas. Se cuenta que las unidades de francotiradores de los guerreros mantis emplearon servoarmaduras de color amarillo con marcas negras similares a 3 zarpazos durante la campaña de Tranquility de la Guerra de Badad. El blasón del capítulo es una cabeza de mantis de color negro. Creencias del capítulo. En consonancia con su típico distanciamiento y su deseo de autonomía, los hermanos de batalla de los guerreros mantis tienen un rasgo poco común de individualismo y autodependencia, ya que cada uno de ellos es un superviviente, un asesino en la sombra, y el heredero de un linaje guerrero que procede de una de las salvajes tribus de los mundos letales. Cada guerrero mantis mantiene y repara su propio equipo bélico con una singular reverencia, en un grado mucho mayor que en cualquier otro capítulo de marines espaciales. Las armas y servoarmaduras individuales son heredadas de generación en generación. Cada custodio deberá a su vez añadir sus propios adornos, por lo que cada arma y servoarmadura es una reliquia valiosa e iluminada por derecho propio. Este nivel de individualismo se demuestra aún más por el alto grado de personalización de sus blasones, marcas de víctimas y otras formas de adorno personal, lo que incluye los sellos proféticos y las oraciones de salvaguardia esculpidas en sus armaduras o inscritas en sellos de pureza. Tras la Guerra de Badad, una persistente emoción ha llenado el capítulo incluso tras el final de su cruzada penitente. Vergüenza. Todavía existe una sensación de sorpresa e incredulidad acerca de cómo se dejaron cegar por sus antiguos aliados, los Garras Astrales, permitiendo que les alejaran de la luz del emperador, y creen que no son merecedores por ello de su perdón. Para ellos, su rebelión fue un crimen que jamás podrán expiar por completo, y su búsqueda de redención no finalizará jamás mientras siga existiendo el capítulo. Y por último, vamos con sus miembros relevantes. Yarvan Sartaq, antiguo señor del capítulo de los guerreros mantis, fue asesinado en el 906 del milenio 41 cuando el artero Luf Huron y su capítulo renegado de los Garras Astrales lanzaron un ataque por sorpresa contra los escorpiones rojos. Khoisan Neotera, antiguo señor del capítulo de los guerreros mantis durante la Guerra de Badad, reemplazó a Yarvan Sartaq y siguió en el puesto hasta el fin del conflicto. Fue condenado a prisión permanente por la Inquisición en la instalación penal imperial Penitentiacon, en donde estaría aislado para el resto de su vida, debido al papel que jugó en la rebelión del capítulo. Durante su juicio se mantuvo completamente inmóvil durante 7 días y solo dijo 3 palabras: no quiero piedad. Ahazra Rez, el profeta del polvo, bibliotecario jefe del capítulo y uno de los más grandes bibliotecarios en la historia del capítulo. Se cree que murió durante la defensa final de Tranquility II frente a las fuerzas leales llevada a cabo por el capítulo, aunque su cuerpo nunca fue encontrado. Maetrus. Maetrus era el capitán de la segunda compañía de los guerreros mantis. Maetrus fue el intrépido y pío comandante que se dio cuenta en primer lugar de que Luf Huron había sido corrompido por el caos, y fue quien apuntó los cañones de su crucero de asalto, el alma torturada, contra los antiguos aliados de los guerreros mantis.
es decir, los Garras Astrales, durante el asalto final de las fuerzas leales contra Badad Primaris. Cuando el huidizo crucero de Huron atravesó el bloqueo de los exorcistas, Maetrus hizo virar su nave y salió a toda velocidad en su persecución en dirección al torbellino, con las armas apuntándole. Actualmente se desconoce tanto su destino como el de su nave. Para acabar, pediros que, si os ha gustado el vídeo de lore de este trágico capítulo, que no descansará hasta conseguir la redención, le deis al botón de suscribirse y al del like, para que el canal siga creciendo y este vídeo llegue a más amantes de Warhammer 40.000. En fin, muchas gracias por estar ahí y nos vemos en el siguiente vídeo de lore. ¡Hasta luego!